Muy bien, yo creo que esto aquí, perfecto, vamos a correrlo. Bien, está funcionando, está funcionando, creo que ahora sí va a funcionar, creo que ahora sí va a funcionar. ¡Oh! ¡Por favor! Hey, hola, ¿cómo están? Hacer un videojuego es un trabajo muy duro. Las compañías lo saben, por eso siempre apresuran el desarrollo de los mismos porque a ellas solo les interesa el dinero, matando cualquier tipo de creatividad en el momento. Entonces, cuando vean un juego así, no le echen la culpa a los desarrolladores, échenle la culpa a los directivos que no saben nada sobre videojuegos y que creen que un juego de Kirby sale en una semana con solo 3 personas. Ahora, ¿qué pasa cuando los desarrolladores, teniendo todo en contra, logran crear un juegazo? Teniendo el tiempo encima y teniendo los directivos detrás de ellos con sus decisiones todas estúpidas, pueden llegar a crear aún así un producto de gran calidad. Bueno, eso es de lo que vengo a hablar, y no crean que es tan fácil, porque puede llegar a costarles desde su salud hasta la hipoteca de su casa. Como por ejemplo a mí me costó subir de peso. Primero que nada, voy a mencionar varios ejemplos. En unos haré más énfasis que en otros y va a haber otros ejemplos que solamente mencionaré brevemente, porque ya hay muchos videos, documentales, videoensayos o lo que quieras sobre los desarrollos de esos juegos, y yo quiero abarcarlo desde una perspectiva más general. Probablemente la mayoría de ustedes, solo por ser fans de los videojuegos, ya tengan un acercamiento con lo que es el desarrollo de los mismos, ya sea viendo detrás de cámaras del desarrollo de sus juegos favoritos o incluso llegar a utilizar algunas de las herramientas accesibles para crear juegos como por ejemplo, no sé, Unreal Engine o Unity. Independientemente de esto, seguramente ya se hicieron a la idea de que un videojuego no es trabajo fácil, y que muchas veces se requiere de un gran equipo de cientos o incluso miles de personas. Pero Eric, ¿qué hay de los juegos indies? Hay juegazos desarrollados por equipos muy pequeños o incluso por una sola persona. Y en eso tiene razón, internauta promedio, pero en el desarrollo de los juegos indies, los dos factores más grandes que se ven afectados son el presupuesto y el tiempo. Justamente por contar con un bajo o incluso nulo presupuesto, los juegos indies tardan mucho más en realizarse. Tenemos por ejemplo Undertale, que sí, es un juegazo hecho por una sola persona que tardó 32 meses, o 2 años y medio. Claro que valió la pena el tiempo, pero un juego de esta calidad hecho por una persona claro que va a ser difícil de realizar. Y solamente porque sé que será una de las pocas veces que hablaré de este juego en este canal, es Fear and Hunger. Un juego con una atmósfera hermosamente tétrica, dificultad imperdonable y con un gameplay de RPG por turnos que fue desarrollado por un finlandés en un lapso de 2 años. Claro, es común que un videojuego tome años en desarrollarse, y conforme la tecnología avanza, los videojuegos se han vuelto mucho más complejos y cada vez toman más tiempo para hacerse, como por ejemplo Grand Theft Auto 6, que también para dimensionar el tiempo de desarrollo, le lleva más de 10 años de diferencia a su predecesor Grand Theft Auto 5, el cual fue lanzado 5 años después que su predecesor Grand Theft Auto 4, el cual a su vez fue lanzado 4 años después que su predecesor Grand Theft Auto San Andreas, el cual fue lanzado 2 años después que su predecesor, o bueno, podemos llamarlo así, Grand Theft Auto Vice City, el cual fue lanzado 1 año después que su predecesor Grand Theft Auto 3. Todo esto también depende de qué tanto quieras meterle a tu juego. Si la verdad no te interesan detalles y la calidad, puedes armar cualquier basura rápido como Meme Run. Pero bueno, puedo seguir hablando de casos de éxito de juegos independientes como Minecraft, Shovel Knight, Terraria o Stardew Valley, por nombrar algunos. Pero quiero que sepan lo que pasa cuando desarrollas un juego y tienes detrás tuyo a una compañía grande a la cual solo le importan los números, y que quieren que todo sea lanzado en los días y meses próximos a Navidad para aprovechar justamente esta época decembrina. ¿Que de qué compañía estoy hablando? La verdad podría ser cualquiera, pero quiero empezar a hablar del desarrollo de un juegazo que no sabía que había sido horrible: Halo 2. Halo 2 tenía la gran tarea de ser una increíble secuela al exitosísimo Halo Combat Evolved, y además de tener esa presión encima, también tenía la presión de tener a la franquicia que carreaba la Xbox, entonces nada debía de malir sal. Lo que malió sal fueron muchas cosas en el desarrollo. La idea principal para la secuela de Halo era hacer un juego nuevo con el contenido recortado de la entrega anterior, pero los desarrolladores querían ser mucho más ambiciosos, proponiendo reconstruir el engine en el que corría, el motor de físicas y otras cosas más que la verdad era mucho más sencillo solamente reciclar cosas de Halo 1. Pero había muchos problemas de comunicación y liderazgo porque había muchos equipos trabajando en cosas diferentes del juego de forma independiente. Vaya, cada quien trabajaba en lo suyo sin saber en qué estaban trabajando los demás. En febrero del 2003 se presentó una demostración del gameplay en la E3 de ese año, y muchas de las cosas que se mostraron aquí ni siquiera estaban listas para usarse en el juego. Fans de Halo recordarán que el nivel de este gameplay nunca apareció en la versión final del juego y el motor gráfico usado aquí fue descartado por completo. Este cambio en el motor gráfico provocó que no se pudiera visualizar el trabajo de la gente del departamento de arte y diseño, lo cual alentaba mucho el desarrollo.
Hola, ¿qué tal, jefe? Ya le envié el nivel que me pidió. No hay motor donde podamos revisarlo. ¿Qué? Vas a tener que esperarte unos cuantos meses hasta que esté listo. Hasta entonces lo vamos a revisar. ¿Y no hay alguna otra forma en la que me lo pueda revisar? No, cuando esté lo vuelves a hacer. Ahora, todo esto estaba sucediendo mientras la fecha de entrega no se movía. De hecho, el trabajo de 2 años tuvo que ser desechado por este cambio en el motor gráfico, y esto provocó que muchas cosas se tuvieran que recortar. De hecho, no sé si recuerden que el final del juego es un cliffhanger, vaya que termina en algo así como continuará. Eso no iba a ser así en un principio, simplemente no tuvieron el tiempo para hacer el final que querían y tuvieron que dejarlo así. O bueno, lo acomodaron de tal forma para que quedara como cliffhanger y no como un final tan abrupto. Retomando lo de la fecha de lanzamiento, era obvio que los desarrolladores necesitaban más tiempo para terminar el juego, ya que por un tiempo se le dio más prioridad al multijugador que a la campaña principal, la cual estaba muy atrasada y peor aún, también implementaron multijugador en línea, un concepto muy nuevo en ese entonces. Teniendo todo eso encima, el juego debía terminarse para antes de las fechas decembrinas del 2004, específicamente para noviembre 9. Muchas veces las compañías deciden lanzar juegos cerca de Navidad, ya sea noviembre o el mismo diciembre, para aprovechar estas épocas de regalos y que sus ventas sean altas, y hay ocasiones en las que a pesar de eso, se decide retrasar un juego para que este se termine lo mejor posible o para que simplemente no se lance incompleto. Parece que se perdió esa costumbre en años recientes, pero bueno, para Halo 2 esto no era una opción porque era la última época decembrina del primer Xbox, ya que el año siguiente se planeaba lanzar la Xbox 360 y pues todos iban a querer la nueva consola. Esto significó una gran presión para los desarrolladores, e incluso hubo un punto donde los ejecutivos de Microsoft se reunieron para discutir y decidir lanzar el juego incompleto. El presidente de Microsoft Studios en ese entonces, Ed Fries, dijo que si decidían eso, él renunciaría de inmediato, apoyando así a la gente de Bungie y dándoles un poco más de tiempo, y así consiguieron la fecha de lanzamiento de noviembre 9 del 2004, porque este juego originalmente se quería lanzar en las fechas decembrinas del 2003. Ahora, una palabra que es muy común en esta industria y que vamos a estar utilizando muy seguido es crunch. El hacer crunch o crunchear es cuando trabajas horas extra para terminar el proyecto. Estas horas extra pueden ser desde tu hora de salida hasta la madrugada o incluso no salir del estudio por completo, y muy probablemente estas horas no van a ser remuneradas, o sea que no te las van a pagar. Según el lead de diseño, Paul Bertone, dijo que muchas personas sacrificaron cosas que no deberían de sacrificar por un trabajo. Él tuvo que dejar a su perro en un refugio y dormir en la oficina para poder terminar el juego. Chris Butcher, el ingeniero líder, dijo que el multijugador no era nada como lo que pudo y debió ser. A pesar de todo eso, Halo 2 fue recibido con muy buenas críticas por parte de la prensa y los fans, ganando muchísimos premios y lo más importante, generando muchas ventas y mucho dinero. Mucha gente halagó el matchmaking en línea, creando un gran estándar para la jugabilidad online. Claro, el juego pudo haber sido mucho mejor en muchos sentidos, pero lograron crear un increíble juego que marcó un impacto en la industria de los videojuegos y en la industria del entretenimiento, lo cual hace que tengan mi respeto y espero que el de ustedes también. Si no, tenemos más casos donde pueden apreciar mejor la chinga que se llevan los desarrolladores. Los que son fans de Metroid Prime y que han leído sobre su desarrollo ya deben de saber que este juego tenía todo para salir mal, ya que era un estudio recién creado al que le dieron una de las franquicias más importantes de Nintendo. Pero vámonos por partes. Retro Studios nació de la alianza entre Nintendo y el fundador de Iwan Entertainment, Jason Spangenberg, una persona con una carrera muy interesante y polémica de la cual no vamos a hablar aquí, pero la cual recomiendo que investiguen por si les gusta mucho este tema. Bueno, Retro fue creada con el objetivo de desarrollar juegos orientados a una audiencia más madura para la GameCube. Fue así como Retro creó 4 juegos, un juego de acción-aventura llamado Metaforce, un juego de combate de vehículos llamado Car Combat, un juego de NFL llamado NFL Retro Football y un RPG llamado Raven Blade. Durante este tiempo, el desarrollo de estos juegos fue muy caótico a pesar de llegar a tener hasta 200 empleados en este nuevo estudio. Shigeru Miyamoto visitó Retro en el 2000 para probar todos estos juegos y no le gustó ninguno, pero por alguna razón se sintió atraído por el motor de Metaforce y les dijo a Retro que utilizaran eso para hacer un nuevo juego de Metroid. Ahora, yo nunca voy a comprender cómo, después de todo esto, Miyamoto confió en este equipo. Les voy a poner un ejemplo para que lo puedan visualizar como yo. Imaginen que yo creo mi estudio llamado Irrelevante Studios, donde creo demos de 4 juegos y luego Neil Druckmann, presidente de Naughty Dog y asesino de The Last of Us, ve uno de mis juegos y me dice: tus juegos están de la
Pero me gustó mucho este juego de aventuras. ¿No quieres hacer un nuevo Jak and Daxter? ¿Ahora entienden lo loco que suena eso? No recuerdo dónde leí o escuché que durante este tiempo, Nintendo, o bueno, a Miyamoto, quien tomaba muchas de las decisiones importantes durante ese entonces, no le importaba lo que pasara con Metroid. Por eso no dudó en darle a Retro esta franquicia. Bueno, ya se tiene un estudio con una franquicia pesada de Nintendo. Es hora de desarrollar finalmente un juego. ¿Qué puede salir mal? Bueno, para empezar, el que sea un estudio nuevo no significa que está conformado por gente completamente nueva en la industria. Dentro del equipo había mucha gente muy experimentada y sobre todo, talentosa. Además de que Retro no trabajaba completamente solo, ya que trabajaron en conjunto con Nintendo EAD y Nintendo RD1, los cuales eran los estudios de investigación y desarrollo de Nintendo en Japón. Eso también es una buena señal, ¿no? Pues como a todos en nuestros 20s, nos hace falta un buen golpe de realidad. Primero que nada, los niveles que desarrollaban para el juego necesitaban el visto bueno de Nintendo, el cual no llegaba muy fácil. Según un desarrollador, pasaron 6 meses para que Nintendo les aprobara el primer nivel del juego y tenían menos de 6 meses para hacer lo mismo con el resto de los niveles. Uno de los artistas mencionó que dormía en el estudio y que inmediatamente al despertar seguía trabajando. Esto entra dentro del reporte de que Retro trabajó entre 80 y 100 horas por semana para lograr terminar el juego. ¿Y saben cuántas horas tiene una semana? 168. Y todavía el juego estaba siendo planeado para desarrollarse en tercera persona, hasta que Miyamoto sugirió que se hiciera mejor en primera persona, porque no sentía que disparar en tercera persona fuera muy intuitivo, lo que provocó que el poco avance que se tenía fuera descartado. Pero todo esto es antes de los problemas que les acabo de mencionar. Creo que tengo que acomodar mejor el cómo presento los hechos en mis videos, pero bueno. De igual forma, Metroid Prime logró ser lanzado completito y sin tantos recortes de contenido, lo que provocó que se materializara la idea de un juego en primera persona que rompiera los estereotipos convencionales de esos tiempos. Como ya deben de saber, este juego fue aclamado por la crítica y por los fans, ganó muchísimos premios y generó muchas ventas, bueno, para los estándares de la GameCube. Y qué casualidad que, bueno, hace rato mencioné a Naughty Dog, porque ellos también son culpables de exigir una exagerada cantidad de crunch en sus juegos, pero el ejemplo que siempre se me viene a la mente es el siguiente. El desarrollo de Uncharted 4 empezó con muchas cuestiones. Primero que nada, ya deben de saber que los responsables de dirigir muchos de los juegazos de Naughty Dog fueron Neil Druckmann y Bruce Straley, pero una persona también importante era la escritora Amy Hennig, quien se encargó de ser la escritora y directora creativa de los primeros 3 juegos de Uncharted. ¿Que por qué estoy mencionando a esta persona? Porque pues es una persona importante en la franquicia y debido al éxito de los juegos anteriores, lo más lógico es que esta persona siga a cargo de estas cosas en el siguiente juego. ¿No? Pues la despidieron junto con el director Justin Richmond. Se dice que fueron forzados a salir, pero esto lo ha desmentido la gente de Naughty Dog. Esta salida provocó que Druckmann y Straley tomaran el control del juego y esto provocó que los 8 meses de trabajo que había escrito Amy se tiraran a la basura. Esto también trajo dificultades en el desarrollo porque contaban con tiempo limitado para desarrollar una historia nueva. El poco tiempo que tenían provocó una jornada de crunch de 12 horas al día cerca de la fecha de lanzamiento, lo que obviamente causó que muchos desarrolladores no estuvieran felices. Este crunch también causó la salida de Bruce Straley una vez terminado el juego, y por consecuencia, la decadencia de Naughty Dog, pero ese es otro tema. Straley mencionó en una entrevista que no le gustaría volver a trabajar en Uncharted 4 por todo lo que vivió. También esto se combinó con su falta de motivación, ya que mencionó que no sentía la misma emoción que sentía cuando comenzó a trabajar en el primer The Last of Us o en Uncharted 2. Ahora, quiero creer que una de las mayores razones del desarrollo turbulento de este juego fue la dirección de Neil Druckmann y lo mucho que adora aceptar críticas. Primero, sé que durante este desarrollo, Druckmann y Straley tenían muchas visiones diferentes sobre hacia dónde ir, y esto creaba muchos bloqueos en el desarrollo. Se llega a mencionar un ejemplo en donde debido a esto, ambos no se ponían de acuerdo sobre si incluir una parte de sigilo o no en un nivel del juego, cosa que al final no se incluyó y esto provocó que se tiraran a la basura 3 semanas de trabajo completas. Y claro, eso es parte del desarrollo de juegos. Cosas completas son desechadas por falta de tiempo. Digo, yo llegué a trabajar en juegos que fueron cancelados antes de siquiera ser anunciados. ¿Qué tal, jefe? Ya le envié los personajes para el juego de Bible Black y déjeme decirle que los modelos quedaron bien... Eric, cancelaron el juego. ¿Cómo? ¿No viste el comunicado que acaban de hacer en redes sociales? Pero ¿no cree que hubiera sido algo mucho más profesional avisarnos a los desarrolladores primero antes de publicarlo en redes sociales y enterarnos igual que todo el público? Nah.
pero que se desechara por desacuerdos entre los directores creo que es un poco más desmotivador. Otro ejemplo que quiero mencionar es la discusión que tuvo con un tester, vaya, una de las personas que prueba el juego para encontrar errores y probar otras cosas que ya estén listas. Esta discusión se dio debido a que, originalmente, dentro de la historia del juego, la hija de Drake y Elena iba a ser niño, pero Druckmann, inspirado por las opiniones feministas de una famosa crítica que seguramente muchos conocen, Anita Sarkeesian, quería que se representara a las mujeres como más independientes y empoderadas. Cuando el tester criticó este cambio, Druckmann le pidió que se retirara mientras decía, "¡Wow! ¿Por qué eso importa?". Ahora, yo sé que están pensando en que esto es inclusión forzada y su madre, pero esto no va tanto por ahí. Claro, yo no estoy en contra de que se represente a las mujeres de esa manera siempre y cuando no sea forzado, y la verdad creo que para esto, Sarkeesian no es la mejor opción porque yo personalmente creo que sus opiniones son muy extremistas y unas tienen fundamentos muy pobres. Pero lo que quiero dar a entender con todo esto, además de que siento que ella no es un buen ejemplo, es la forma en la que toma la crítica Neil Druckmann. Digo, no creo que sea necesario tomar tan a pecho una crítica como esa para retirar a alguien de donde estamos, pero bueno. A pesar de todo esto y seguramente más cosas que no conocemos, el juego fue lanzado completito y siendo un tremendo éxito y como los ejemplos anteriores, recibió muy buenas críticas y logró vender tanto que es uno de los juegos más vendidos de la PlayStation 4, pero a un gran costo. Seguramente han escuchado por ahí una noticia de que después del lanzamiento de Uncharted 4, el 70% de los desarrolladores renunciaron, y sí fue así, pero no fue el 70% del estudio como se cree normalmente, porque había equipos trabajando en este juego, había otro equipo trabajando en Uncharted Lost Legacy, el cual dicen que fue un desarrollo todavía más estresante, y había otro equipo trabajando en The Last of Bodrio parte 2, así que no renunció el 70% del estudio, sino que el 70% del equipo que trabajó en Uncharted 4, que fueron 14 de los 20 desarrolladores que ni siquiera eran desarrolladores líderes o encargados de algo. Y la verdad no los culpo, porque parece que Naughty Dog no aprendió nada y siguió siendo así con sus entregas siguientes. Pero algo que no hemos visto en este video es el desarrollo de un juego japonés, y el ejemplo más perfecto que tengo es... Muchos ya deben de saber lo difícil que fue el desarrollo de Super Smash Bros. Melee. Para empezar, este juego se hizo en 13 meses, o sea, un año y un mes. Ningún juego con esta calidad, con tal peso en su nombre, podría terminarse en ese tiempo, y menos en esa época con la tecnología de ese tiempo. Entonces, se tuvo que hacer un trabajo sobrehumano para poder terminar este juego en ese tiempo con esa calidad. Y a esto todavía hay que sumarle que Sakurai, el director, para los que no lo conozcan, que es nuestro dios, quería ir mucho más allá de lo que ya había logrado con Smash 64, y eso lo podemos notar en el producto final. Independientemente de lo veloz y dinámico que es el juego, tenemos muchísimos modos de juego extras para disfrutar, pero ¿a qué costo? Pues Sakurai no tomó días de descanso, ni siquiera en días festivos, llegando a trabajar hasta 40 horas continuas, un estilo de vida al que él llamó destructivo. Ahora, en los diferentes artículos que he leído sobre el desarrollo de Melee, he visto que se dice que Sakurai motivó al equipo a hacer el mejor trabajo posible, pero algo que nunca se ha dejado claro, o al menos fue algo que no encontré, es si él también le pidió a los desarrolladores que trabajaran la misma cantidad excesiva de horas que él, lo cual me gustaría dudar porque no me gustaría creer que Sakurai es un jefe explotador, pero también, seguramente muchos desarrolladores voluntariamente decidieron trabajar más por cómo es la cultura laboral japonesa. Y claro, no es creíble que el juego haya sido lanzado tan completo con solo Sakurai trabajando horas extra, pero también leí que Sakurai constantemente estaba dándole una última pulida a los modelos, haciendo viajes a diferentes ciudades e incluso contratando a una orquesta para que se grabara el tema principal de Melee y unos otros temas para el juego, donde constantemente estaba dando retroalimentación sobre cómo quería que quedaran. De hecho, cuando se terminó de grabar el tema principal, Sakurai se desmayó en ese momento y tuvo que ser llevado a un hospital. Bueno, esperemos que después de todo eso, a Sakurai y a su equipo no les hayan pagado las horas extra con pizza. Ahora, desde un principio mencioné que este juego solo tuvo 13 meses de desarrollo. ¿Pero por qué? Pues porque este título sería un juego de lanzamiento para la GameCube, o sea que se iba a lanzar al mismo día que la consola. Bueno, se supone, pero terminó saliendo pocos meses después. Ahora saben por qué ningún juego de Smash volvió a ser un título de lanzamiento para una consola de Nintendo. Era un tiempo demasiado apretado, incluso tuvieron que pedirle ayuda a Satoru Iwata, alguien que en ese entonces ya tenía un puesto administrativo, pero que sabían que era tan buen programador que podía echar una mano muy buena. Este límite de tiempo también provocó que se recortaran bastantes cosas de última hora. Unos ejemplos que me gustaría mencionar son las plataformas café del templo, las cuales estaban en unas de las demos de Space World 2001 y en la película especial que vemos en los extras de Melee. Otra cosa removida a última hora fue Ditto, un Pokémon que al salir
se transformaría en el personaje que lo lanzó y lo apoyaría en combate. Este corte fue tan de última hora que no solamente aún existe su modelo animación de cuando sale de la Pokébola y un clip de audio, sino que también existe en la guía oficial de Melee. A pesar de todos estos problemas, los desarrolladores lograron una victoria legendaria, al darnos uno de los mejores juegos de la franquicia, uno de los mejores juegos del GameCube y uno de los mejores juegos del 2001, uno de los mejores juegos de los 2000, uno de los mejores juegos de la generación, uno de los mejores juegos de pelea y, ¿por qué no?, uno de los mejores juegos de la historia. ¿Que por qué dura tan poquito lo que mencioné de Melee y los juegos anteriores duraron mucho más en el video? Pues porque dejé lo mejor para el final, tontito. ¿Conoces otro juego con un desarrollo horrible o quieres aportar algo sobre los que mencioné? Eres bienvenido a hacerlo en los comentarios. Espero te haya gustado el video y te haya sido informativo y entretenido. No olvides darme like, suscribirte, compartirme, seguirme en mis redes sociales y nunca olvidar que yo volveré para pagarte las horas extra con pizza.